¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momento. Hoy tengo el placer de entrevistar a una mujer que ha hecho mucho por la comunidad valenciana. Su nombre, Ana Noguera. Ella, además de concejal y política por el Partido Socialista, ha estado entregada a la literatura. Y hoy viene a eso, a hablarnos sobre su amor a la literatura, porque ella también es escritora. Gracias, Ana, por estar aquí. A vosotras, muchas gracias. Ana, ¿es fácil afrontar la vida como escritora y política, como esos ambos roles que hay en ti? Lo digo porque la poeta es soñadora y está más en su mundo particular, y la política es más terrenal y habita en la realidad material. ¿Cómo es esto? ¿Cómo influye eso en ti? Pues son partes de mí, no podría verlo de otra manera. De hecho, yo creo que ante todo soy más bien filósofa, que es lo que me lleva a llevar una vida práctica en la política y desde luego una vida literaria donde confluye sobre todo más, como tú dices, la imaginación, la creatividad o mucha parte interior. Pero fíjate, llego a la política y llego a la poesía, yo creo que por la misma vocación, sobre todo social. Yo soy una persona muy social, una activista muy social. Siempre he estado desde que era joven en ONGs, vinculada a actividades sociales. Entonces la política no es un todo para mí, es simplemente una parte práctica. De hecho ahora no estoy en política activa, pero sí sigo pensando en política, y la poesía es lo mismo, es esa salida que necesito para intentar encauzar el pensamiento social. Ante todo soy una ciudadana muy social, ¿sabes? Y estos son como partes o escapadas o salidas que necesito para llevar mi actividad, a veces internas, a veces externas. Empecemos por la escritora. ¿Cuándo se gesta? Antes que la política, ¿cómo se da esto, esas facetas? A ver, yo no sé si podría llamarme escritora, ¿sabes? No sé si ese calificativo, yo creo que me viene grande. Yo soy de esas personas que necesitan escribir y que escriben desde siempre. Esas personas que hemos oído siempre que escribían desde que era pequeña. Y es verdad, yo he sido sobre todo y soy una gran lectora. Yo recuerdo con mucho cariño cuando llegaban los Reyes y mi padre me preguntaba qué quería. Yo siempre quería libros, desde que tenía uso de razón, desde que aprendí a leer. Incluso antes de saber leer necesitaba cuentos, luego necesitaba libros, luego novelas, luego ensayos, poesía, todo aquello que pudiera abrirme la mente. Y soy como muy ratón de biblioteca, porque me encierro en esos libros y ahí me encuentro mucho. Entonces, ante todo, soy una gran lectora. Necesito escribir para poner en orden mis pensamientos, necesito escribir para contar a veces lo que siento y que quede reflejado, necesito escribir sobre todo para mí, y escribo artículos, muchos artículos políticos, de reflexión política, de filosofía para otros, para dejar el pensamiento. Ahora, efectivamente escribo desde que soy pequeña, no sé si me viene grande el título de escritora. Yo creo que eso se guarda en palabras mayores para gente que sí la ejerce como una verdadera profesión, más que con vocación. Nos has hablado de tu literatura, pero ¿qué tipo de literatura haces y cuál crees que es tu sello característico? Pues mira, tanto en la novela como en la poesía, bueno, al final escribes un poco de todo lo que te va apeteciendo, pero sobre todo es contemporánea, muy social. La poesía que más me gusta, o que más me gusta a mí, que más me nace, es aquella que tiene sobre todo retratos de personas, de lo que sienten, de lo que viven, de lo que sufren, y lo mismo me ocurre en la novela. Cuando yo leo es curioso porque busco todo tipo de lecturas. Me gusta el thriller, la novela negra, la novela histórica, pero cuando escribo busco sobre todo retratos de personas que sienten, cómo afrontan los problemas, qué tipo de situaciones sociales se encuentran, y sobre todo contemporáneos de la actualidad. Por eso está muy vinculada la vía política, la vía literaria, con lo que yo necesito hacer. ¿Cuál es la utilidad práctica que tiene tu labor literaria para con la sociedad? Mi utilidad práctica. Nunca lo había pensado como una utilidad práctica. Fíjate, yo diría que
justamente dejar reflejo de la época en la que vivimos, porque si hiciera novela histórica o si hiciera novela de realismo mágico o una poesía, por ejemplo, más intimista, bueno, pues podría dejar una huella literaria en otro sentido. La mía, la impronta que yo creo que le puede caracterizar es que retrata bien las épocas en las que vivimos, o al menos intento retratar la época en la que vivimos. ¿Qué te gusta más, escribir relatos, poesía o artículos de opinión? ¿Con cuál sientes que llegas más a la gente? Con los artículos de opinión. ¿Qué me gusta escribir más? Me gusta escribir más relatos y poesía, a mí, personalmente. Yo ahí me siento muy yo, muy íntima, muy personal, como sacando lo más interior de mí, ¿no? ¿Qué creo que llega más? Que es otra pregunta, los artículos de opinión. Porque suelo tener una escritura fácil, muy directa, y porque además suelo ordenar normalmente bastante bien las ideas, y porque escribo de cosas muy contemporáneas, muy directas, en las que se necesita mucha reflexión en estos momentos. Entonces sí sé que normalmente la gente lee más mis artículos de opinión a lo mejor que las poesías, quizás porque sean más conocidos, porque se publican más, porque están en ámbitos como periódicos de opinión que llega a más gente, pero se me conoce más por los artículos de opinión que por la poesía. ¿Obtienes retroalimentación de ellos? ¿Comentan? ¿Te sugieren cosas? ¿Critican? Sí, ¿Cómo tomas tú toda esa dinámica? Muy bien, porque lo aprendo mucho. Cuando escribo un artículo de opinión normalmente no lo hago para dejar una verdad absoluta sobre la mesa, sino para dejar una idea, normalmente con muchas dudas. Y se aprende de las dudas. Y yo creo que si algo nos falta en estos momentos es pensamientos con dudas. Es decir, ¿No certezas, Ana? No certezas, no tantas certezas. Yo creo que a veces hay excesivas certezas cuando se habla en el discurso político. Se suelen hacer discursos simples, discursos con verdades absolutas por parte de todo el mundo normalmente, y con posiciones intransigentes y muy confrontadas. Y yo creo que lo que hace falta sobre todo es, para abrir el pensamiento, tener dudas. La filosofía se construyó a base de dudas. Y el pensamiento del hombre se construye siempre cuando uno duda, porque abres otra puerta y llegas más lejos. Y normalmente los pensamientos que son simplones e intentan ser además posesivos, ¿no? y un tanto imperialistas en la opinión, suelen cercenar más bien el pensamiento. A propósito de la filosofía, eres filósofa. ¿Dónde hay ocupación alguien como tú? Y hago mía la pregunta que podría hacerse cualquier ser humano común y silvestre, ¿no? ¿Para qué sirve un filósofo, Ana? Cada vez para menos. Es una pena. Si Aristóteles levantara la cabeza, diría a dónde ha llegado el mundo. Fíjate, yo creo que los seres humanos hemos avanzado muy poco en nuestra moralidad y en nuestra ética. Hemos avanzado muy poco. Hemos avanzado muchísimo en ciencia y en tecnología, somos imparables. La mente del ser humano es capaz en estos momentos de lo que podamos imaginar. Ahora salen ya las gafas esas Google que parecen un ordenador, sale un coche que puede conducir sin conductor. Es decir, somos capaces de construir aquello que se nos pase por la cabeza de forma científica o tecnológica, capaces de curar enfermedades, incluso de reproducir seres humanos. Pero nos hacemos las mismas preguntas que nos hemos hecho siempre: ¿cómo ser felices? ¿Cómo se alcanza el bienestar? ¿Cómo ser libres? ¿Cómo ser iguales? ¿Qué es antes la igualdad, la libertad? ¿A qué darle más peso? ¿Cómo convivir todos juntos? ¿Cómo moderar nuestro egoísmo? ¿Cómo conseguir ser solidarios de verdad? ¿Cómo universalizar derechos? Es decir, estamos en los mismos planteamientos que se podría hacer el filósofo griego paseando por un jardín como este y planteándose cuál es el bienestar o el futuro del ser humano. Yo creo que hemos avanzado muy poco en nuestra ética, en nuestra moralidad y en nuestra forma o en nuestros planteamientos, ¿no? Nuestra filosofía sigue siendo la misma. Quizás por eso no hemos avanzado mucho de los clásicos aquí y seguimos recurriendo a ellos. Y en cambio, cada vez hay más huecos. No diría más huecos, al revés, más puertas cerradas para los filósofos. Y la pregunta es: ¿quién pensará? ¿Quién pensará en la generación que viene? Porque estamos especializando el conocimiento, profesionalizándolo tanto, haciéndolo en partículas tan pequeñas que la gente sabe mucho de una cosa, pero no tiene una visión global. Y el mundo cada vez es más global y necesita un pensamiento global para solucionarlo, y no lo tenemos. A mí me parece que es una pena.
Me parece que estamos conduciendo mal la educación cuando lo que se está perdiendo justamente es aquellas células de engranaje que hacen que nuestro pensamiento sea humano. Eso es lo que nos estamos dejando fuera, ¿no? Ahora, no sé a qué me dedicaré en el futuro. A lo mejor seguirás ahí cuestionándote, yendo por los parques, por las plazas, ¿no? Llevando tu filosofía. Podría ser. Ahora vamos al otro aspecto de Ana Noguera. ¿Cómo llegaste a la política? ¿Qué tenías en mente cuando te mencionaban dicha palabra? Mira, llegué a la política en un momento muy concreto y en una situación muy concreta, que además ahora está de moda recordarlo aquí en España, que es la época de la transición, y más en un día tan histórico en el que estamos haciendo la entrevista, que es la abdicación del rey. Yo llegué a la política con 16 años, estaba estudiando en el instituto y acababa de producirse el golpe de Estado. Se produjo el golpe de Estado y eso a mí me abrió una dimensión de empezar a preguntarme muchas cosas. Yo lo viví en mi familia y sé cómo lo viví, con la dureza y con el miedo que se vivió, y luego me lo explicaron muy bien en el instituto gracias a una profesora de historia muy comprometida, que 2 días después, cuando se retomaron las clases, nos dijo qué significaba aquello y qué podía haber significado. Bueno, yo salí esa misma semana y me apunté a Juventudes Socialistas, porque no tenía aún la mayoría de edad. Ahí pasé al Partido Socialista, del cual llevo casi 34 años, toda una vida, y en el cual he visto y he sufrido muchos éxitos y muchos fracasos, muchas luces y muchas sombras, y muchos sinsabores. Y además en un momento en el cual yo creo que el Partido Socialista Español debe aprender mucho, desprenderse de muchos miedos, soltar muchas cosas que le aprietan y hacer de verdad una renovación como la pudo hacer en los años 70 y en los años 80, y si no se equivocará. Entonces llegué a la política por un compromiso claramente político, democrático, y en él sigo, no en activo orgánicamente ni públicamente, pero sí en activo, yo creo que con un activismo muy ciudadano, de los que llenan plazas y se manifiestan. Llegaste muy jovencita, sí, y es extraño que no hayan cambiado, no hayan evolucionado, vamos a decir, tu pensamiento, hayas persistido, hayas sido consecuente con tu ideología, ¿no? Yo diría que lo he reforzado, yo diría que soy de esas aves raras que ha llegado a los 50 años pensando como si tuviera 20, solo que con experiencia, pero más asentado. Es decir, mi pensamiento se ha hecho más seguro o más firme en lo que defendía entonces a los 20. Quizás ha pasado épocas donde me convencían de que los convencionalismos, los sistemas asentados, los formalismos, había que respetarlos. Y ojo que los cambios daban miedo. En estos momentos a mí me parece que es todo lo contrario. España está entrando, y sobre todo Europa, necesita el cambio de una generación nueva. Y una generación nueva no solo de edad, que algunos ya hemos pasado por eso, no solo de edad, sino de mentalidad, de formas de entender lo que es una democracia y una participación ciudadana. A mí me parece que estoy más cerca de lo que pensaba, por ejemplo, José Luis San Pedro, que lo que pueda pensar en estos momentos Felipe González. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mundo necesita hacer cambios. Dentro de tu rol político, ¿qué piensas cuando tienes enfrente un individuo o una colectividad? ¿Qué pienso? Sí. ¿A qué te refieres? ¿Qué pienso cuando tengo un individuo? Sí, un individuo. ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo ves las ansiedades, las aspiraciones de un individuo y de una colectividad? Si los ves homogéneos, diferentes, si pueden conciliarse en algún momento estas diferencias. Entiendo. A ver, deben conciliarse, pero desde un punto de vista, y es entender que ante todo y en primer lugar está la persona. La persona es quien tiene los derechos individuales, y los derechos sociales o colectivos, en este caso los derechos colectivos, se deben de garantizar siempre y cuando los individuales estén respetados. Y te lo comento porque yo creo que estamos viviendo en un momento de confusiones, donde determinados nacionalismos o determinadas religiones que están llevando el extremo de la conciencia al fundamentalismo están imponiendo derechos colectivos por encima de los derechos individuales. Y eso no solo es un grave error, sino que es una equivocación en los derechos. Los derechos humanos son
individuales. A mí me preocupa lo que las personas puedan alcanzar por sí mismas en su individualidad, cómo pueden ejercer su autonomía, su pensamiento crítico, su pensamiento de conciencia, de libertad de reflexión. Si son capaces de ejercer su libertad y de tener igualdad de oportunidades, podremos hablar de los derechos colectivos. No sé si me explico bien. Es decir, no pueden haber derechos colectivos por encima de los ciudadanos. Y cuando los colectivos intentan imponerlos, entonces se impone una restricción a los derechos individuales. Y eso ocurre cuando existe, como ahora, mucho miedo al futuro, cuando existe inseguridad, cuando uno no se siente cómodo en la universalidad global que se está generando, cuando efectivamente hay una imposición económica por encima de una imposición social, entonces se busca refugio en la colectividad. Así es. Y eso es lo que está ocurriendo. Uno necesita identidad, porque se vive con frialdad un mundo que está siendo muy frío. Y en estos momentos yo creo que eso nos está pasando, ¿no? Vivimos un mundo árido, frío, competitivo, donde está el sálvese quien pueda, donde nos están enseñando una serie de cosas que son ilógicas. Por ejemplo, que la economía puede ir bien aunque las personas se mueran de hambre. Y dices, oiga, pues la economía fracasará, y resulta que no, que suba la bolsa, pero la gente ahí está en el paro. Esas incongruencias hacen que la gente esté buscando un refugio de identidad. Bien nacionalista, bien en un colectivo, bien religiosa. Pero eso lo que está haciendo también es cercenar derechos individuales. Ana, tú que has visto el monstruo del poder por dentro, como podríamos decir, ¿crees que es fácil dejarse seducir por el poder e irremediablemente transformarse en un corrupto? ¿O hay quienes ya llevan el virus o el germen de la maldad por dentro, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, ambas cosas. Mira, el ser humano es como lo vemos y como somos. Somos un compendio de cosas buenas y de cosas malas. Si tuviera que elegir entre qué es Hobbes cuando decía que el hombre es un lobo para sí mismo, o Rousseau que decía que era la sociedad la que hacía mal al hombre, la pregunta sería casi qué fue antes, el huevo o la gallina. Es decir, son ambas cosas. El hombre es un ser social y no sabe vivir sin la sociedad, y es el ser humano el que crea la sociedad en la que vivimos. Ahora bien, esa sociedad acaba imponiéndose lógicamente sobre los individuos, pero es un compendio. También serán los individuos los que puedan cambiar la sociedad. Los seres humanos tienen su parte de mezcla de buena y de mala, y luego tenemos los extremos. Tenemos a aquella gente que sería absolutamente prescindible porque es corrupto por pura naturaleza, como puede ser con el caso Bárcenas, señor Bárcenas y otros más, que efectivamente son corruptos porque, como tú bien dices, han nacido así y además se han sentido cómodos siendo así. Y hay quienes efectivamente son los imprescindibles, que son aquellos que lucharán siempre en todas las circunstancias. Pero el resto de gente, todos los que somos absolutamente seres normales, en los que cuando te metes en un sistema político y económico es muy fácil dejarse deslumbrar por las luces. Claro que es fácil, por el dinero, por el poder, por el coche oficial, por el traje bueno, por las buenas comidas, es fácil. ¿Y para eso qué hay que hacer? Bueno, pues crear un sistema que no permita adocenarse, y que cuando uno se adocene lo recambies, porque no hay nada mejor que cambiarte de puesto, cambiar la sangre, renovar. Como cuando uno se renueva personalmente, las sociedades también. No hay nada mejor que hacer que los sillones sean incómodos, para que uno no esté demasiado tiempo y no le permita desde luego adocenarse, y que el culo se le encuentre el acomodo que tiene. Cuanto antes fuera mejor, más rápido. Mejor. Aún más, Ana, ¿quiénes son más susceptibles de caer? ¿Los que no tienen nada o poca fortuna, o aquellos que aún teniendo y muchos son angurrientos y no están contentos con lo que poseen? A ver, fíjate, ambos yo creo que podrían ser efectivamente víctimas de caer, solo que, como siempre, unos yo creo que tienen más disculpa que otros. ¿Disculpa? Más disculpa que otros. Y no estoy justificando en ese sentido. Lo que ocurre es que siempre hay, imagínate a alguien que no tenga nada, que lo haya pasado mal, y que curiosamente normalmente son los que ofrecen siempre mayor resistencia, pero a quienes no puedo comprender, ni justificar, ni entender, ni sentir ninguna empatía, es aquellos que siguen acumulando. Claro, cuando en este momento tenemos
un mundo que cada vez está siendo más desigual, donde te dicen que las 83 personas más ricas del mundo tienen tanto como 3.600 millones de personas, claro, te quedas mirando y dices, ¿y para qué? Porque además se está creando ya una riqueza que es una riqueza absolutamente viciosa y viciada, que no sirve para nada. Entonces, uno puede entender que alguien que tenga que alimentar una familia, o puede comprenderlo, no justificarlo, quiero decir, puede estar exactamente igual de mal, pero puedes entender que una persona que esté al borde de la desesperación, que tenga que alimentar hijos, se le pase por delante algo que le ciegue y diga, oye, mira. Pero lo que no puedo entender es que alguien que tenga 100 millones de euros quiera tener 200 o 300 o esas fortunas que son de miles de millones. Dices, oiga, ¿para qué? Si jamás se lo gastará, jamás lo disfrutará, jamás. Entonces llega un momento donde esa riqueza ya es perniciosa, es dañina, es enloquecida. Y yo creo que eso es lo que no estamos sabiendo cortar. Si quizás eso no existiera, no existiría tampoco mucha de la otra corruptela que se produce de forma tan fácil. Esa es la que habría que atajar, ¿no? En primer orden. Escribiste un artículo titulado La debilidad de la política y el desafío de la ética, en la revista Temas para el Debate. ¿Y de qué manera podemos mejorar nuestra política y cómo fortalecemos nuestra ética? ¿En manos de quién está el cambio? ¿De los políticos, de los ciudadanos o de ambos? Y lo más importante, ¿cómo lo hacemos? Mira, los cambios están siempre de mano de los ciudadanos. Los cambios siempre se hacen de abajo hacia arriba, jamás al revés. Y es más, cuando se pretenden hacer cambios desde arriba suele funcionar siempre como el gato pardo, para que las cosas se queden como están. Es decir, usted cambie las cosas, pero luego todo sigue igual, ¿no? Esos suelen ser los cambios que se suelen hacer siempre de arriba hacia abajo, por inercia, porque es muy difícil que alguien que esté arriba, que además, aunque tuviera la mejor de las voluntades, no estoy presuponiendo nada, tiene tanto compromiso a su alrededor, tiene tanta gente que depende de él, tiene tantas obligaciones, está tan prisionero de todo lo que tiene que atender, es imposible que haga un cambio como corresponde. Por tanto, los cambios siempre vendrán desde abajo. En estos momentos los cambios vendrán de la ciudadanía. ¿Y qué hemos de hacer? Bueno, pues tenemos un sistema político que está obstruido por simple desgaste, porque pasa el tiempo y la gente se acomoda a él, porque es necesario volver a replantearse qué tipo de democracia necesitamos y dar un paso más, porque efectivamente así ha funcionado el ser humano desde siempre. Cuando Aristóteles nos hablaba de democracia, y creemos que es la mayor de las democracias, no era así. Los esclavos y las mujeres no opinaban en esa democracia. Hemos llegado hasta una democracia completamente distinta, representativa, pero que tiene problemas, que tiene fallos de funcionamiento del quehacer. Entonces hay que mejorar eso. ¿Y cómo se va a conseguir? Bueno, pues con la voluntad de los ciudadanos. ¿Es complicado, difícil? No. Simplemente es tener la capacidad de escuchar que hay que hacer esos cambios. Y como los políticos suelen ser bastante duros de oído, muy duros de oídos, la capacidad vendrá por parte de los ciudadanos, como está llegando. Estas elecciones europeas han sido un mensaje, y un mensaje importante. No ha sido nada sorprendente, ha sido evidentemente lo que la gente le ha dicho: Europa no funciona así. Y no era la Europa que soñábamos ni la Europa que queríamos, y la vamos a cambiar. Y se producen otro tipo de votos y otro tipo de componendas donde va a requerir esfuerzo e inteligencia política para llevarlos adelante. No hay que asustarse ante los cambios nunca. ¿Cómo reaccionas cuando escuchas decir todos los políticos son corruptos? Por ejemplo, si estás en la calle, ¿te tomas el trabajo de detenerte y contestar, aclarar? Pues no, lo hacía antes, pero estoy fatigada y cansada. ¿Qué pasó? Pues mira, primero me duele muchísimo. Me duele mucho porque no todos son así. Y porque, bueno, ahora mismo acabamos de ver un caso aquí en la Comunidad Valenciana muy importante, y es que gracias a la labor de dos diputadas, Clara Tirado del Partido Socialista y Mireia Moyà del Partido de Compromís, o como ellas otros parlamentarios, otros políticos en activo, acaban de desmontar un caso importantísimo como es el caso de Rafael Blasco y de la cooperación, que yo creo que ha sido de los elementos más duros, es decir, llevarse el dinero que estaba previsto para la cooperación en el tercer mundo. Es decir, hay políticos comprometidos, hay muchos políticos en muchos ayuntamientos que no cobran,
que están en pequeños ayuntamientos haciendo la labor de representación que los vecinos le han encargado, y muchas veces porque no había nadie que se pusiera al frente. Es decir, no todos los políticos son así, como no todos los deportistas se dopan, o como no todos los periodistas están adscritos al poder, o como no todos los curas están bajo el palio de la Iglesia Católica. Es decir, generalizar siempre es malo. Lo que ocurre es que estamos viviendo en una época donde el sistema de la política no está sabiendo dar respuesta. Pero hay mucha gente que hace política y lo hace cuando se manifiesta en las plazas, en las calles, o hace política activa en sus empresas o en la universidad, o en pequeños partidos o en pequeños municipios, volcando lo mejor de ellos mismos. Y me duele cuando dicen todos los políticos son corruptos, pero ya no me paro a contestarlo. Intento demostrar con acciones o con pensamientos que es de otra manera. ¿Por qué creo que no me paro? Pues porque lo dicen tantas veces que sería agotable y no haría otra cosa. Y porque yo también estoy en parte decepcionada. Y porque yo también estoy en parte cansada, lo cual no quiere decir que haya bajado la lucha ni la guardia, pero también es verdad que muchas veces llego a mi casa respirando muy hondo y diciendo, cuántas cosas hay que cambiar aquí, cómo hemos llegado hasta aquí. Yo misma también me lo planteo, cómo hemos llegado a esta situación. Ana, las palabras son del aire y van al aire, decía el poeta. ¿Cuál es el valor de la palabra hoy en día? Pues mira, hemos de recuperar el valor de las palabras. Yo creo que esa es una de las labores que hemos de hacer para recuperar también el sentido de la política. Porque hemos vivido en una época donde a las palabras no se les ha tenido ningún aprecio, se han manipulado, se han usado, se han abusado, todo el mundo ha dicho lo mismo para agradar, la palabra y el discurso político se ha utilizado como una mera escenografía para decir aquello que el otro quería oír, aunque no tuvieras ninguna intención de cumplirlo ni de llevarlo a cabo. Vivimos además en un mundo donde mediáticamente también la prensa nos ha acostumbrado a utilizar titulares, a que todo se haga en una frase corta de impacto mediático con poca reflexión. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que ahora cuando se habla de libertad, de igualdad, de solidaridad, de Europa, nadie se crea nada, porque como está ya tan manido, tan traído, tan oído y sobre todo tan machacado, las palabras hayan perdido su consistencia. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Elga Arreategui. Hasta la próxima. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas, no le creas,